¿Qué tal, amados hermanos? Una bendición estar con ustedes como cada semana para compartir esta palabra del Señor. Y hoy, en este día miércoles, vamos a continuar con nuestra mirada a estas cartas paulinas, pero ahora basado principalmente en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Sin duda que estudiar esta carta es una bendición, pero quiero invitarles a que oremos al Señor para que dediquemos este tiempo a orar, a estar en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti para que tu Espíritu Santo nos oriente, nos guíe, nos conduzca, Señor, de acuerdo a tu preciosa voluntad, y podamos en todo lo que haremos agradarte a ti. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entraremos en este capítulo que estamos en el 4, pero antes yo quisiera hacer una especie de repaso, tratándose de lo importante que tiene que ver este capítulo 4 con el tema de la santificación. Fíjense usted que esto es muy importante, y en el texto 3 de este capítulo 4, el texto bíblico dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El propósito de Dios es que nosotros seamos santificados. El propósito de Dios es que vivamos una vida que agrade a Dios. Ahora, esta palabra santificación, que es por supuesto una palabra agradable, grata para nosotros, pero a veces se puede entender mal, se puede entender de manera distinta. Tiene algunos significados diferentes. Por ejemplo, cuando se usa en relación a Cristo, como lo está hecho aquí, ¿no? Significa que Dios en Cristo, ¿no es cierto?, al estar en Cristo, ha hecho también nuestra santificación, ¿no? Por lo tanto, no podemos hacer más de eso, porque estamos en Cristo, hemos sido ya santificados en Él, hemos sido listos para hacer la ofrenda a Dios, agradable a Dios, por los méritos de Cristo. Por lo tanto, no se refiere, cuando habla de nosotros, cuando está hablando de los individuos, no se refiere a una santificación sin pecado, sino más bien que hemos sido separados de Dios, apartados por Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro en la segunda carta, en el texto el 21 del capítulo 1 dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios no son hombres que no fueron que vivieron en pecado, no, sino que son hombres apartados por Dios, ¿no?
como Moisés, por ejemplo, que escribió, y otros. Entonces, la santificación del creyente es esta obra del Espíritu Santo, y que necesitamos repasarla porque toca tres distintos aspectos de la vida de los individuos. La primera cosa que nosotros miramos en esto es la santificación como un hecho posicional, la llaman algunos, ¿no? Y que significa que Cristo ha sido hecho por Dios nuestra santificación. Por lo tanto, cuando estamos en Cristo, nosotros hemos sido santificados. En Cristo somos encontrados santos, perfectos en Cristo, en la obra preciosa de Cristo. Hemos sido aceptados por este Dios que nos ama, por este Dios que nos entiende. Entonces depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Él. Y por otro lado está esta santificación, ¿no? que algunos han llamado la santificación práctica, que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, ¿no? Esta santificación, esta obra del Espíritu, pero que no alcanza su perfección mientras estamos en este cuerpo de pecado, sino que es perfecta cuando vayamos a la gloria de Dios. Entonces, es este trabajo práctico del Espíritu Santo, ¿no? Y que trabaja en nosotros mientras estemos aquí. Entonces, ¿por qué? Porque es una santificación que lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra nuestra carnalidad, con nuestro actuar de pecado, y que va produciendo y que va quitando y que va sacando todas las asperezas. Y en tercer lugar está lo que algunos llaman esta santificación total, es decir, perfecta, que termina, pero que ocurre cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Esa es, entonces, este significado de la palabra santificación, este significado literal, es separado para Dios. Separado para Dios. Esa es la idea, separado para Dios. Entonces, ¿qué es el momento en que el pecador viene a Cristo? ¿No? El pecador viene a Cristo y se presenta ante Cristo, ¿no? Ante Él, y lo recibe y lo acepta como su Señor y Salvador. Entonces, el hombre, el ser humano, el pecador, queda separado para el uso de Dios, ¿ya? Por eso que la palabra del Señor dice: no reine pues en vosotros el pecado. El pecado no puede ser quien gobierne su vida ahora. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, somos una nueva criatura, estamos al servicio. No uséis vuestros miembros al pecado, dice la Biblia, no uséis vuestro cuerpo para honrar el pecado, sino que debemos que usar nuestro cuerpo para el servicio de Dios, para el adorar a Dios con nuestro cuerpo y con todo nuestro ser. No uséis vuestros cuerpos como algo carnal, sino que ahora ustedes son santos, ahora ustedes son perfectos y por lo tanto tienen que vivir de acuerdo a esa santidad. No uséis vuestro cuerpo para el pecado, no, sino que uséis vuestro cuerpo para glorificar el nombre de Dios, ¿no? Este nombre perfecto de Dios, como dice la palabra de Dios. No uséis vuestro cuerpo, ¿no? Vuestros cuerpos, ¿no? Para otra cosa que no sea el servicio a vuestro Dios, ¿no? Sino que tenemos que usarlo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Así es que significa eso, separado para el servicio de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? También hablando en Romanos, el capítulo 6, el texto 13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, presentar nuestros cuerpos. Entonces, eso es, Dios enseña en el Antiguo Testamento que estas grandes verdades, en el tabernáculo, ¿no es cierto?, habían distintos tipos de instrumentos, utensilios, y unos que eran usados para el sacrificio, ¿no? Pero también habían otros que eran usados para otros asuntos, ¿ya? Entonces, es este hecho que nosotros tenemos que mirar. De esta manera se aplica a la persona que viene
a Cristo y que por lo tanto es salva. La voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, hablando también a los tesalonicenses en su segunda carta, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Entonces, usted ha sido separado, usted ha sido apartado con un propósito santo para una vida santa, ¿no? A vuestro Dios. Por lo tanto, así tenemos que actuar. Entonces, ¿qué nos dice el texto 3 más adelante? En lo que ya miramos, ¿no? Versículo 3 del capítulo 4. Entonces dice que cada uno de vosotros, dice, pues por la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, ¿no? Que os apartéis. No pensemos que esto está hecho solo para los tesalonicenses. Toca aquí un área sensible en la vida del ser humano, digo yo. Y esto ha sido parte, y yo diría un mensaje también para todo el mundo hoy, para toda persona. En el tiempo del apóstol Pablo habían templos dedicados a la prostitución, ¿ya? Donde habían mujeres que estaban dispuestas, que habían consagrado su vida a dioses paganos, dioses de la fertilidad, pero que usaban sus cuerpos para la fornicación. Entonces Pablo dice aquí, no usen sus cuerpos, ustedes han sido apartados de eso. Entonces ustedes han sido separados, apártense de toda fornicación. Así es que es válido para nuestra época también esto, porque hay personas, hombres o mujeres, hoy día en nuestro siglo, también que se dedican a la prostitución y que consagran sus cuerpos a los ídolos. Cuando miramos un montón de cosas que hoy día se hacen para ser usadas hacia los ídolos. Así es que apártense de eso. Ahora, nos preguntamos, ¿debe un cristiano esforzarse por la santidad? Claro que sí. Claro que sí, debemos luchar por eso. Tenemos que reconocer que solo en Cristo nosotros podemos ser aceptados por Dios. Por lo tanto, escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los no judíos que no conocen a Dios. El texto en Reina Valera dice lo siguiente, 4 y 5, dice que cada uno de vosotros, dice aquí, sepa tener su propia esposa, aquí habla de su esposa, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Se da cuenta? Estos versículos, ¿no? Que cada uno de vosotros, nos está diciendo, sepa tener, ¿no? Su propio vaso, su propio cuerpo para la santidad de Dios, ¿no? Así es que es pertinente también para nosotros que cada uno sepa cómo poseer, cómo tener su cuerpo al servicio de Dios, al servicio de este Dios trino. Hoy hay mucha gente que cree que parece saber todo lo que hay que saber sobre la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y dan cátedra sobre eso, pero saben muy poco o nada sobre el amor de Dios. Entonces Dios dice que el cuerpo debía ser preservado, el cuerpo debe ser apartado. ¿Para qué? Para una relación matrimonial. Y esto es aplicable a hombres y mujeres, ¿no? No puede haber otra forma de ser, ¿no? Por eso que nosotros estamos como creyentes, como cristianos, en contra de la homosexualidad. No en contra de la persona, sino en contra del hecho, ¿ya? De homosexualidad. Versículo 6 dice que ninguno, ¿no es cierto?, no engañe, ¿no? Que ninguno agravie, no engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho y lo he testificado. Aquí se advierte que nadie perjudique a otro, que no actuemos pensando en cómo causarle daño a otro. Entonces la santidad libera nuestra vida, ¿no? De todo lo pecaminoso, de todo lo que no hace bien, ¿no? Lo libera. Así es que busquemos, los que hemos vivido como creyentes, como hijos de Dios y que hemos trabajado, tenemos que apartarnos de todo eso. Dios no nos ha llamado a impureza, dice el texto 7, sino a santificación. Así es que busquemos aquello. Así es que el que desecha esto,
no desecha a hombre, no está desechando a las personas. El que no quiere actuar de esta manera está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En el corazón, en la vida suya, en la vida del creyente, quien mora es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no puede, como leíamos recién en Romanos 6, y permítanme leer otros textos de este capítulo de Romanos, capítulo 6. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pero gracias a Dios que nos ha liberado de ser esclavos, ¿no? Por eso que nos enseña esta verdad. Por eso dice también, así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, de los que hemos sido librados, de los que ya hemos sido liberados, el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros. Es decir, no reine en la idea, que no sea el Señor, que el pecado no sea tu amo, que el pecado no sea tu dueño, que el pecado no sea tu absoluto en la vida. No dice que no, lamentablemente no pecamos. No, dice que el pecado no sea tu norma de vida. ¿No? Esa es la idea. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas dice que nos enseña que no puede permitirse al ser humano complacer las tendencias pecaminosas, ¿no? De su cuerpo mortal, de su cuerpo carnal. En cambio, debería haber una manifestación, una tendencia, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, el versículo 3, dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Se fijan? Él lo deja bien claro, lo que era imposible para la ley, por una prohibición legal, es posible bajo la gracia del Señor. Dios nos ha dado su Espíritu. Ahora bien, acerca del capítulo 4, siguiendo ahora con nuestra lección, dice, acerca del amor fraternal, no tengo necesidad de que los escriba. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, hermanos, ustedes ya conocen todas estas cosas, por eso que dice acerca, ¿no? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido. Ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿no? Es sorprendente lo que nos menciona el apóstol Pablo aquí. Un creyente tiene que tener amor por los demás. Amor por los demás, hermano. Un creyente tiene que amarlos. Es un amor sobrenatural. Pablo dice a los Gálatas que el amor es el fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu. No es un amor teórico, no es simplemente escribir una frase bonita, ¿no? No es esa clase de amor, no es simplemente una cuestión abstracta, ¿no? No, al contrario, no puede ser así, sino que todo ese amor solo lo produce el Señor en el corazón de las personas, ¿no? Observemos que Pablo habla del Espíritu Santo. Es decir, luego que habla del amor fraternal, dice que el fruto del Espíritu es amor, esta relación. Por eso que es este amor fraterno que nace entre nosotros, que se procura, que se busca, ¿no? Pero que es el resultado. Ahora, hermanos míos, nosotros somos la prueba tangible de que el amor de Dios puede estar en nuestros corazones. Entonces, el que ama a su hermano, ¿no? La prueba más grande de que yo soy un hijo de Dios. ¿Cuál es la prueba más grande? La prueba más grande, como dice Juan, es que yo ame a mi hermano. Si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, dice, entonces soy mentiroso. La prueba más grande de que amo a Dios es el amor que siento por mi hermano. Así lo enfatiza Juan. A pesar de que podemos ser otra cosa, sin embargo, Dios
lo hace en nosotros. Ahora bien, el versículo 10 dice, y también lo practicáis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Era una iglesia que amaba a los demás, ¿no? Así que no tengo necesidad. Y también lo hacéis con todos los hermanos. Es decir, ustedes, el amor que hay en ustedes es capaz, son capaces de brindarlo a los demás. ¿Hasta dónde usted puede compartir su amor? ¿No? ¿Hasta dónde usted puede compartir su amor? ¿Hasta dónde alcanza su amor? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Alguien simplemente dice que nosotros debemos estar dispuestos a amar. Amar a Dios es amar a mi hermano. Si amo a Dios, si digo amar a Dios, si amo a mi hermano, estoy amando a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo. Esa es la manera real. Estos creyentes, estos hermanos de Tesalónica, realmente eran hermanos de fe, pero la evidencia más grande de esa fe era el amor, ¿no? Pero un amor que todavía falta. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero acerca del amor fraternal no tengo necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mira lo que dice el 10 al final. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello aún más y más. Que abundéis. Nunca estamos completos. Nunca hemos llegado al final. Nunca lo hemos hecho todo. Hermanos, siempre falta algo, ¿no? Van a haber a veces conflictos, roce, ¿no? Pero tenemos que mejorarlo. La prueba final de que amamos a Dios es nuestro amor por los hermanos en la fe. Si usted es capaz de amar a sus hermanos, entonces puede decir que ama a Dios. Esta es la prueba de fuego, ¿no? De lo contrario, no es así. Entonces, la pregunta es, ¿ama usted a sus hermanos? Mira lo que dice el versículo 11. Procurad tener tranquilidad, ocupando en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Fíjense lo primero que dice el apóstol. Procuren estar tranquilos. Tenemos todo tipo de instituciones, de escuelas para enseñarnos a hablar a la gente, para enseñarnos a dar un discurso, ¿no? En fin, tantas cosas. Pero aquí el apóstol Pablo dice, estén tranquilos, procuren tener tranquilidad, ocúpense en vuestros negocios, es decir, ocúpense en sus responsabilidades. Mientras estamos haciendo esto, ocupados en nuestros asuntos, ¿no? Nosotros también podemos predicar. No andemos hurgando en la vida de los otros, sino trabajemos con tranquilidad en nuestros asuntos. Pero como diría Mateo, ¿no? Escribiéndonos acerca del mensaje de Jesús, dice, yendo a ser discípulos, id por todo el mundo, yendo. Mientras estamos ocupados en nuestros negocios, ¿no? Ocupémonos nuestros negocios con tranquilidad, pero mientras estamos en nuestros negocios, prediquemos también el Evangelio de Jesucristo. Y no andemos preocupados de lo que otros hacen o dejan de hacer. Ocupados en vuestros negocios. Y termina el texto, ¿no? Este texto dice que trabajar con vuestras manos de la manera como hemos enseñado. Es decir, cada creyente tiene que tener su actividad. Fíjese que hoy día uno puede apreciar a veces, y uno lo ve en la calle, cuando hay personas que están pidiendo algún tipo de ayuda, ¿no? Y uno se dice, pero ¿por qué esta gente no trabaja? Personas muy jóvenes que encontraron la manera de subsistir de manera barata, sin trabajar. Usted les ofrece un trabajo y no quieren hacerlo. Pablo dice, ocúpense en sus negocios con tranquilidad, trabajen, susténtense, ¿no? Susténtense.
trabajen. Y luego dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Que los demás vean que el Evangelio ha producido en ustedes personas distintas, personas gratas, personas que lo hacen fácil. Condúzcanse honradamente. Esta es la conducta que los creyentes deben adoptar, ¿no? Y así, dice, van a ganar el respeto y la confianza de los demás. Condúzcanse de esta manera. Por eso es que a mí me gusta mucho el sistema de gobierno económico que tenemos en nuestras congregaciones bautistas. Porque nos hace ver transparente frente a los demás y nos ganamos la confianza de los demás. Tiene que haber una constante de esta manera, ¿no? No podemos quedarnos allí. Y mira lo que dice los versículos que siguen, del 13 en adelante, el 18. Aquí el apóstol Pablo va a instar a los tesalonicenses a que continúen. En la sección anterior él les habló y les dice, sigan creciendo. Pero ahora, desde este versículo 13, nos lleva y nos invita a pensar en la venida de Cristo. Ocúpense, dice en lo anterior, ocúpense de sus trabajos. Luchen, esfuércense, trabajen para eso. Pero aquí está hablando de otro tema y que tiene que ver con la venida de Cristo, que es una esperanza de consuelo, que es una esperanza de bendición. Veamos, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo les habla acerca de los que duermen. Fíjese que usa el término dormir. Y Pablo se estaba refiriendo al cuerpo, a la muerte del cuerpo. No es al alma, ¿no? El alma no muere. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a darnos cuenta de esto. Pero 4 razones por las que la muerte del cuerpo se describe como dormir, fíjese. En este caso dice, un cuerpo, miren, note usted, un cuerpo muerto y un cuerpo dormido son muy parecidos. Hay una similitud entre el sueño y la muerte, ¿no? Cuando miramos a alguien, por ejemplo, cuando alguien está en un ataúd, le miramos allí tranquilo, no está preocupado de nada, no hay preocupaciones, ¿no? No hay nada, está dormido. Allí está, se acabó. Pero cuando una persona está dormida, no está consciente de lo que está ocurriendo al lado de él, ¿no? El cuerpo de un creyente en Cristo está así dormido. Alguien que duerme no deja de existir. Cuando un creyente muere, no deja. Porque vamos a ver, ¿no?, lo que ocurre después. Y fíjense que la palabra griega que se traduce como dormir significa eskeimai, que significa echarse o acostarse. Y la palabra resurrección generalmente está aplicada solo al cuerpo, porque dice, la palabra es anastasis. Y proviene de 2 palabras griegas que si las juntamos significan levantarse, ponerse en pie. Y obviamente, solo un cuerpo puede ponerse en pie. La Biblia también nos enseña que el cuerpo vuelve al polvo del cual fue tomado. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Reflexionemos un par de segundos o un par de minutos en esto. Cuando Dios forma al hombre, le da esta forma corpórea, vamos a llamarla, ¿no es cierto?, esta figura humana, ¿no?, la forma del polvo de la tierra.
el hombre es un ser inerte. No gesticula, no habla, no hace nada. Es como un hombre formado de yeso. Pero dice la Biblia que cuando Dios sopla en el hombre, sopla aliento de vida en el hombre, este es un ser viviente. Puede vivir, puede hablar, puede ver, puede oír, puede caminar. Es decir, es un ser viviente. Entonces, dice la Biblia, antes que el polvo vuelva a la tierra, dice Eclesiastés, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, lo que va a la tierra es el cuerpo, el polvo, ¿no? Por eso que Génesis capítulo 13, el versículo 19 dice, polvo eres y al polvo volverás. Lo que yo decía recién, ¿no es cierto? Pero el espíritu vuelve a Dios. Por lo tanto, el cuerpo es el que será resucitado. Veamos esto en 2 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 8. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra del Señor así: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor. El cuerpo, hermanos amados, es simplemente una habitación, vamos a llamarla, frágil. Pero que cuando la persona muere, es dejada allí temporalmente. Por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si aquí está haciendo esta referencia, tenemos de Dios una casa, un edificio, no hecho por manos eternas, sino que lo que tenemos es un tabernáculo, ¿no? Entonces, la vivienda real del ser humano, aunque viva en un palacio, es una tienda pequeña. Aquí no hay diferencias del lugar donde usted habita. El énfasis, la diferencia está en que usted tiene un cuerpo. Y ese cuerpo es igual para todos. No importa la posición social que usted tenga, no importa el ingreso económico que la persona tenga, cada persona tiene una misma tienda, un mismo hábitat, ¿no? Los mismos. Luego el versículo 2 dice Pablo: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿no? Y luego en el versículo 4 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la muerte, ¿no? Para que lo mortal. Así que gemimos dentro de nuestras tiendas. Gemimos. Por eso que la Biblia dice que el Espíritu clama dentro de nosotros, ¿no? Fíjese lo que dice Pablo ahora en 2 Corintios, pero esta vez en los versículos 6 y 7 de este mismo pasaje, ¿no? 5, 8, 6 y 7 dice: de manera que exhortamos, gemimos dentro de nosotros, ¿no? Vivimos confiados siempre y sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, que estamos ausentes, ¿no? Qué maravilloso es eso, hermano. Vivimos confiados siempre, versículo 5, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
porque por fe andamos, no por vista. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Así que durante nuestra vida nosotros nos sentimos en nuestro cuerpo como en casa. Después de todo, es donde estamos. Estamos escondidos dentro de nosotros mismos. Así es que el versículo 8 nos aclara: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, yo quisiera estar más bien lejos de este cuerpo mortal, para estar presentes. Fíjense que es glorioso lo que dice el apóstol Pablo. Yo quisiera estar más bien ausente, ¿no? No podemos imaginar, hermanos, no es posible imaginar una experiencia más extraordinaria que nuestro espíritu fuera de esta tienda, de este tabernáculo humano, fuera de todo esto, pero en la presencia del Señor no puede haber algo más extraordinario, más glorioso, más eterno, más sublime, más maravilloso que estar en la presencia del Señor. No puede ser, ¿no? Por ello entonces cuando nosotros vamos, por ejemplo, al cementerio para despedir los restos mortales de algún ser querido, ¿no? Lo que estamos dejando allí no es otra cosa que simplemente una tienda, una habitación, un tabernáculo. ¿Por qué? Porque su espíritu ha vuelto a Dios, que lo dio. Por eso es que hablamos de eso. Por eso cuando decimos, hermanos, aquí lo que tenemos es un cuerpo, esto es una habitación nomás. Pero el espíritu va a la presencia del Señor. En el libro de Daniel, quiero llevarle brevemente, también nos habla del sueño. Capítulo 12, el versículo 2, dice lo siguiente, mire usted: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué extraordinario es esto? Voy a volver a leerlo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para una vida eterna. Bendito sea Dios. Y otros, sin embargo, también serán despertados, también lo serán, pero para vergüenza eterna. Qué extraordinario, ¿no? Qué extraordinario es aquello. Así es que el apóstol Pablo dice en el versículo 14 ahora, volviendo a nuestro estudio, a nuestra carta, dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿no?, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Mire lo que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Aquí no dice que él durmió, sino que murió. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Hay 3 clases de muerte en la Biblia. Podríamos señalar: la muerte física, que es la separación del cuerpo y del espíritu, lo que acabamos de enseñar, ¿no? Adán no murió físicamente el día que pecó. Adán vivió 930 años, dice la Biblia. Después, en segundo lugar, tenemos la muerte espiritual, que es una muerte, una separación de Dios. Y esta, ¿no es cierto?, es lo que ocurre cuando la persona peca, se separa de Dios. Por lo tanto, lleva una vida gobernada por sus pasiones. Gobernada por sus pasiones. Y eso es lo que le sucedió al hombre en el huerto del Edén, cosa que ustedes lean en Génesis, capítulo 2, y ahí lo van a encontrar. Y la tercera muerte
es la muerte eterna. Es decir, es la separación eterna de Dios. Eterna. Nunca más el hombre tendrá la oportunidad de reconciliarse con Dios. A eso es lo que el libro de Apocalipsis llama la muerte segunda. Mire, déjeme leerle Apocalipsis en el capítulo 20, el versículo 14. Dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. A esto lo podemos llamar también la muerte eterna. El versículo 15 de nuestro texto dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y mira aquí cómo empieza a dar el apóstol Pablo una fórmula interesante. Por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos. Voy a leer los siguientes textos. Mire, quiero leerlos también, ¿no? Dice, voy a leer el 15 nuevo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, aquí hay un grupo, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que durmieron, ¿no? Resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta? Si uno puede tener entonces un orden, estarían primero los que durmieron, los que están muertos físicamente. Esos resucitarán primero. Luego el Señor. Luego nosotros. Es decir, si el Señor viniese en este preciso instante en que usted me está viendo, los que primero irán al encuentro del Señor serán los que están muertos. Y luego los que estén vivos. Qué interesante es esto. Dice que el Señor descenderá con voz de mando. ¿No? Es decir, a ver, esto es como la voz cuando el Señor Jesús se presentó en la tumba de Lázaro. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Es decir, hay una orden de Dios. Una orden de Dios, una voz de mando. Dice el texto, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, ante la voz de Dios, nada se detiene. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando miramos el mar, cuando el Señor dice: calla, enmudece, tranquilízate. Con voz de mando. El Señor tiene esa particularidad de la voz de mando, ¿no? Así es que la trompeta de Dios, ¿no? Lo que Juan vio en el libro de Apocalipsis. Por eso que yo siempre digo, el Apocalipsis no es una carta, no es un tratado para leerlo con miedo, es al revés. Es la voz de Dios que sonará como una trompeta. Cuando Él llame a los cuerpos, a los creyentes, a su iglesia, saldrán de la tumba. Los muertos en Cristo resucitarán, dice Pablo. Y luego dice: luego nosotros, si estuviéramos muertos,
O sea, hermano, antes de seguir con esto, quiero decirle que no importa cuál sea su condición. Si usted está muerto, usted resucitará. Sin duda, usted resucitará. Si yo estoy muerto, sin duda resucitaré. E iremos a la presencia del Señor. Pero si estamos vivos, mire lo que dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Irán los muertos en Cristo, iremos nosotros y nos encontraremos recibiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores en las nubes. Y así estaremos con el Señor para siempre. Qué tremendo. Qué maravilloso. Por eso que dice después en el texto 18. Por tanto, hermanos míos, dice Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo dice, no importa que los creyentes hayan muerto, ellos duermen. Porque al sonido de la trompeta y con voz de mando, los muertos en Cristo resucitarán. Hermanos, anímense. Hermanos, cobren ánimo. Porque no está todo perdido. Los muertos en Cristo resucitarán. Por eso que dije que esta sección tiene que ver con el hecho glorioso que Pablo nos plantea aquí acerca de la venida de Cristo, que es una esperanza de consuelo. Una esperanza de consuelo. Consolaos unos a otros con estas palabras. Y cuando Él venga, establecerá su reino. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Continuamos la próxima semana analizando esta palabra del Señor para nosotros. Gracias, Padre, por tu infinito amor y tu gran misericordia, por tu poder manifestado para con cada uno de nosotros. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Un abrazo grande. Bendiciones.